Hola a todos. Hoy tenemos un día caluroso y vamos a tocar un tema también de mucha intensidad. Continuando con la depresión como patología que está relacionada con una gran tristeza o con momentos de gran euforia y gran tristeza, hacer primero una pequeña reflexión de que en muchos entornos hablamos de cómo la depresión es una sintomatología, una patología con mayor incidencia cuanto más evolucionada está la sociedad. Y es verdad que además tiene un gasto farmacéutico muy alto. Entonces, el tema de hoy lo que nos va a permitir es vislumbrar un poco cuáles son los motivos para que efectivamente sea una patología que vaya muy asociado con el devenir de nuestra sociedad. Primero, vamos a echar un vistazo a las teorías psicodinámicas que van a relacionar el malestar de la persona con el proceso de evolución psicosexual y en el proceso madurativo de la persona. Entonces, Freud lo que hace es, ante la presencia de tristeza profunda en las personas, diferenciar entre el duelo, el sentimiento de pérdida por un ser querido, y la melancolía, que es una tristeza más continuada en el tiempo, que estaría más relacionada con el propio concepto de la persona en relación a su autoestima. ¿Qué es la autoestima? Eso es, perfecto. La valoración de uno mismo que me hace ver si puedo acceder a esto o no. Es decir, no es pensar que yo puedo hacer todo, sino que me conozco y sé en qué cosas soy resuelta y en qué cosas no. Para Freud, el esquema de la depresión diferenciaba la ira interiorizada como un factor que desencadena la depresión. Cuando tienes mucha rabia y no la puedes expresar, exteriorizar, él consideraba que eso tenía una vinculación directa con la depresión. Y luego la exigencia, la autoexigencia del superior, de esas normas que nos han impuesto y que me hacen ser muy exigente conmigo mismo. Pues estos dos rasgos van a estar imbrincados en el proceso y mantenimiento de la depresión. Más adelante, Graham, basándose en Freud, hace una relación entre la depresión y rasgos obsesivos. Entonces, identifica que son personas que buscan en exceso el placer oral. El placer oral, identificándolo como esa primera sensación de placer que tiene el bebé cuando, por su malestar, porque tenga hambre, mediante la lactancia, la succión, consigue el placer y el bienestar. Entonces, desde la teoría psicosexual de Freud, lo que Abraham nos dice es que las personas que padecen depresión son personas que pueden estar ancladas en la búsqueda de placer mediante la gratificación oral. Y este placer mediante la succión que sale en el bebé no tiene que hacer nada para conseguir este placer. Entonces, en personas adultas, si están, digamos, ubicadas en esta etapa del desarrollo, serán personas que buscan la satisfacción de una forma pasiva, sin hacer nada para conseguir la satisfacción. Entonces, ese rasgo es el que, según este autor, va a producir la aparición de depresión. Estas personas tienen tendencia a utilizar el momento de la alimentación para superar malestar, por ejemplo, ante la frustración. Yo como recuerdo de ese placer de la absorción que me hace sentir bien. Y por contra, el ayuno, el dejar de comer, sería una reacción de la persona cuando se siente mal por los deseos de amor objetual hacia situaciones que no le son, no pueden acceder.
Desde estas teorías psicodinámicas reconocen cómo las pérdidas, el perder a un ser querido, y sobre todo si es el ser de referencia, el que te da, el que te nutre, el que te da calor, el que te da cariño, el tener pérdidas en edades tempranas también es uno de los factores que lo va a propiciar. Según las teorías psicodinámicas, la depresión no puede aparecer en la infancia. Digamos que es, porque como está muy relacionado con la autoestima del sujeto, está muy relacionado con el conocimiento de las capacidades y no capacidades, pues un niño pequeño que todavía no lo tiene estructurado, pues no puede tener depresión, pero esto no es así. La depresión identificada desde la sintomatología de tristeza profunda que te hace aislarte del mundo, te hace estar muy irascible, claro que existe. Lo que pasa es que la depresión en los niños está vinculada a una acción externa que le genera esa falta de afecto y entran en la depresión. Entonces, con modificar el entorno es muy fácil de volver a recuperarlo, pero sí que existe. Bowlby, me imagino que le conoceréis por desarrollo, diferencia en relación a la autoestima dos tipos de depresión. La anaclítica, donde va a estar relacionada con la dependencia al entorno, a las otras personas, a la atención, al reconocimiento de las otras personas. Mientras que la otra depresión sería la introyectiva, que estaría más relacionada por las personas que tienen una buena autoestima, pero se basan en los logros para demostrárselos al entorno. En la primera hay una dependencia, en la segunda no, pero sí que buscan el conseguir lo que quieren conseguir. Entonces, desde este punto de vista, en culturas, el ser humano el ser humano necesita y se desarrolla y evoluciona desde el grupo. Somos sociales por naturaleza y siempre vamos a buscar el estar integrados en un grupo. Entonces, en el momento en el que empezamos a dar poder al individuo frente al grupo, que es donde estamos en esta sociedad, desde el momento en el que reconocemos que el individuo tiene unas necesidades que no tienen por qué ser las del grupo, que además está muy bien, ahí es donde aparecen las dificultades en las personas para superar determinadas cosas. Porque cuando estábamos en un grupo que el patriarca era el que decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, cuándo tenías que hacerlo, cuándo no, pues ahí no hay valoración mía ni nada. Yo sigo las directrices que me están marcando, no sé si me explico. Entonces, ahora el logro de la libertad individual tiene que ir acompañada por el conocimiento también personal, porque esto es lo que está provocando la aparición tan masiva de esta patología y también su mantenimiento. Vamos a ver ahora las teorías conductuales. Las teorías conductuales, ¿con qué estarían relacionadas? Igual que las teorías psicodinámicas están relacionadas con el desarrollo psicosexual del sujeto y el desarrollo en las primeras edades tempranas, las teorías conductuales, eso es, en el refuerzo y el castigo. Perfecto. Entonces, está relacionada con las teorías del aprendizaje y desde el condicionamiento operante. ¿Cuál era el condicionamiento operante? Pero eso es. Si yo hago una acción que me dan un refuerzo, yo lo voy a repetir, porque lo que voy a buscar es el refuerzo que me están dando. Entonces, para Skinner la depresión era una reducción en la frecuencia de las conductas, es decir, que el sujeto se quedaba, digamos, no reactivo hacia las cosas del entorno. Frester posteriormente dice que la característica principal no es la reducción de las conductas, sino es la
reducción de las conductas reforzadas positivamente y un exceso de las conductas de evitación y escape cuando hay estímulos aversivos. Se puede dar desde la teoría de Fester por distintas situaciones. Por ejemplo, el que de pronto desaparezcan los reforzadores que habitualmente tenemos. Entonces, por ejemplo, ayer vi una entrevista a una señora que tenía 84 años, me parece, y hablaba pues de la situación de los ancianos y su marido murió hace 6 años y llevaba 4 años que ya no salía de su casa exclusivamente solamente para ir a comer los sábados a casa de su hijo. Entonces, en el rato de esta señora decía, no, es que vivir en pareja es muy bueno porque hablas con tu pareja, sales, viajas, es decir, su marido era un estímulo discriminativo para dirigirse hacia reforzadores que tenía. Desaparece su marido y ya no tiene ese estímulo discriminativo. Ella podría seguir viajando porque tenía una hermana en Ferrol, podría seguir yendo al cine, ya no tiene ese estímulo discriminativo y ella deja de hacer la acción en la cual recibiría refuerzo. Y lógicamente eso conlleva a ese estado de ánimo deprimido. En el caso de esta entrevista no estaba deprimida, estaba triste y apática. Los programas también aparecen cuando hay programas de refuerzo de gran coste. Y os pongo ahí una oposición que a lo mejor son 4 años de estudio donde en la oposición son 3 pruebas, superas una, la segunda no, y entonces tienes que volver a presentar. Es un esfuerzo muy grande. Y entonces, en todo ese tiempo no está recibiendo ningún reforzador, con lo cual, ¿qué es lo que le motiva para mantenerse? Si no tiene nada que le produzca satisfacción. Por eso en los opositores siempre es importante que tengan un entorno social que les contenga, que les dé los reforzadores que les falta en su faceta laboral. Las espirales patológicas también producen episodios de depresión por la insatisfacción, por ejemplo, un sujeto que tenga, hemos visto en las distintas patologías, un sujeto que tenga pensamientos intrusivos, que sean absurdos, pero le hacen daño, y solamente pensar que el pensar ese pensamiento y no hacer nada para anularlo puede generar daño a alguien, pues eso les genera un desgaste que favorece la aparición de la depresión. La observación de los sucesos del día a día, pero cuando solamente me fijo en algo en concreto que me resulta negativo, pues va a favorecer también que mi estado de ánimo baje. Por ejemplo, os pongo aquí, si yo me voy de viaje con mi pareja y en vez de estar viendo el tiempo, los entornos, la gente, estoy solamente pendiente de si mi marido está bien o si mi marido está mirando a otra persona, o sea, conductas un poco celotípicas. Bueno, pues entonces, lógicamente, hago la acción para recibir los reforzadores, pero no lo consigo. Podemos ver también situaciones en las que las conductas depresivas se refuerzan negativamente cuando hay una evitación. Una conducta depresiva sería: yo estoy triste, no salgo con los amigos, porque estoy triste y apático, entonces no salgo con los amigos, y esto hace que baje el reforzador positivo, y esto lo que está haciendo es alimentando la depresión. Lewinson, por su parte, nos dice que efectivamente la depresión, la falta de respuesta y de recepción de reforzadores positivos, y la consecuencia de esto es que aparece una baja autoestima en la persona. Baja autoestima, el siento que yo no puedo hacer nada, y desesperanza con el concepto de no puedo hacer nada para que mi vida cambie.
Entonces, está interrelacionado la conducta depresiva con la falta de refuerzo que favorece, como os digo, esta baja autoestima y desesperanza. Factores mantenedores para Levinson. A corto plazo, cuando yo tengo depresión, que es cuando sería adaptativa, o sea, la tristeza es adaptativa en un primer momento porque la gente me atiende para contener mi pena y yo necesito pasar mi pena. O sea, si se muere un ser querido, es absurdo que piense que no tengo que estar triste. Claro que tengo que llorar mi pena y estar triste. Y en esa situación hay un refuerzo positivo del entorno que intenta contenerte y apoyarte. El problema es a largo plazo cuando las personas ya están cansadas. Y entonces lo que va a ser ante esa evitación es un reforzador negativo. Costello identifica la pérdida de efectividad de los reforzadores como el primer punto de la aparición del estado de ánimo abatido. Vamos a ver ahora las teorías cognitivas que estarían relacionadas con... Eso es, muy bien. Pues ya todo lo que vamos a ver ahora es cómo procesamos, porque recordar que inicialmente las teorías conductuales eran solamente lo que podíamos observar y replicar. Las teorías cognitivas lo que nos dicen es, no, es que aparte de ser sujetos que ante un estímulo yo reacciono, yo tengo mi mente que procesa lo que está pasando. O sea, que ahí hay un mediador que también está influyendo en cómo voy a reaccionar ante el estímulo. Entonces, Beck lo que nos hace es identificar claramente cómo, por aprendizaje, sobre todo en edades tempranas, tenemos creencias muy arraigadas en nuestra estructura, inclusive de personalidad, que pueden ser dañinas porque pueden favorecer el que aparezca esta enfermedad. Hay una valoración excesiva de los sucesos negativos y que están relacionados con lo que él llama la tríada cognitiva. Y es que el sujeto piensa que lo que le pasa siempre, que es general, le va a pasar siempre y además no se puede cambiar. Imaginaos, por ejemplo, una señora que se separa de su marido porque tiene conductas agresivas. Entonces, ella también identifica que su padre tuvo conductas agresivas con su madre, entonces está deduciendo que ella nunca va a poder tener pareja porque los hombres son agresivos, entonces ella desde luego nunca va a poner... entonces, frecuente e irreversible, porque siempre y en todo momento. Aquí tendríamos el esquema de la teoría de Beck, donde, por un lado, la conjunción de un suceso vital negativo, por ejemplo, la separación, más esquemas de personalidad en la persona en las que tiende a valorar en exceso el significado de las cosas que le pasan de forma negativa, y los esquemas de presógenos, que es la interpretación de los sucesos vitales como estresantes. La conjunción de esto, si la persona tiene una diátesis cognitiva. Diátesis, ¿qué era diátesis? Diátesis de estrés, ¿qué era? Diátesis significa vulnerabilidad a tener una enfermedad y estrés como desencadenante, porque en cualquier malestar lo que hacemos es accionarnos por el malestar que tenemos. Entonces, diátesis cognitiva es vulnerabilidad cognitiva. Entonces, tiene que haber una vulnerabilidad en la persona, es decir, no todas las personas tienen tendencia a desarrollar esta patología. Pero si hay esta tendencia a percibir el suceso como una pérdida de algo o privación en la que no tiene recursos para contrarrestarlo, aparecen esos pensamientos distorsionados de la tríada cognitiva que hemos visto que son los que generan los síntomas depresivos.
Para Beck, las dimensiones de personalidad que van a favorecer la depresión es, por un lado, la sociopatía frente a la autonomía, que era lo que veíamos antes también en las teorías psicodinámicas. Las personas que dependen socialmente para tener su propio criterio, que estos son los niños pequeños. Los niños pequeños miran a mamá y saben si soy guapo o si saben si lo he hecho bien. O sea, ellos no se miran a sí mismos para tener un criterio, sino que miran al entorno, que son los que les van a dar el criterio. Bueno, pues en los adultos también hay personas que todavía mantienen esta conducta frente en exceso. Quiero decir que todas las personas en un momento dado te pones unas gafas nuevas y dices, a ver si les gusta, pero es distinto a depender del criterio social permanentemente. Frente a la autonomía, donde prima la libertad, la independencia y la vida privada y la autodeterminación. Es decir, yo hago lo que quiero cuando quiero, pero en extremo no contemplo al grupo. Y entonces también hay... claro. Eso es. Claro, pero en este caso el conflicto se resuelve analizando el problema y mediándolo, etcétera. El problema es cuando hay una rigidez en la persona que no le hace ponerse en el lugar del grupo para ver qué es lo que el grupo quiere o por qué el grupo está en contra de los objetivos que él pudiera tener. Entonces, como os decía antes, aquí nuevamente volvemos a ver cómo en la sociedad en la que afortunadamente hemos ganado en libertades individuales, tenemos que conocernos para saber qué tendencia tenemos cada uno. La economía cognitiva, la hemos visto ya en varios capítulos, es muy necesaria porque si nuestro cerebro tuviera que estar procesando diariamente cada cosa como si fuera la primera vez que lo vemos, pues, terminaríamos muy estresados o no haríamos nada. Entonces, para poder ser eficaces, lo que hacemos es reducir la información y basándonos en menos información para ejecutar los criterios o los desarrollos que consideremos oportunos. Entonces, codificamos la información normalmente que son consistentes con los esquemas que yo he configurado. Es decir, si en clase los alumnos venís porque queréis aprender y coger información y queréis obtener una titulación, yo no me voy a poner a investigar si realmente queréis o no queréis, si se está hecho obligado. Yo doy por hecho que es el proceso normal. Lo que pasa es que en algunos casos esto puede ser negativo, porque es consistente con mis creencias. Y antes veíamos cómo en el caso de la separación de esta señora, ella solamente cogía información de las conductas o adelantaba las conductas que pudieran ser agresivas. Y por otro lado, ignoramos la información que es inconsistente con mis propios esquemas. Que esto es lo contrario a la búsqueda de información científica. Lo que hacemos es lo contrario, es intentar anular la hipótesis que tenemos real. Entonces, deberíamos intentar siempre refrescar nuestros esquemas para ver si son adaptativos o no. Los esquemas disfuncionales para la aparición de la depresión tienen una estructura porque son muy rígidos y sus contenidos están relacionados con la propia persona, con el mundo, y no son realistas en la relación de estas contingencias. Y luego está muy relacionado con las experiencias y aprendizajes tempranos. Aquí tenemos varios errores cognitivos desde la teoría de Beck que cuando los leáis despacio vais a ver que tienen mucho que ver con el pensamiento de los niños de 2 años y medio, 3 años. Es un pensamiento que sacan deducciones arbitrarias, cogiendo una cosa, hacen el discurso. Luego seleccionan la información de una forma también muy arbitraria. Hacen generalizaciones. Si una cosa me ha salido mal, ya todo eso me va a salir mal.
y minimizan o magnifican las cosas. O sea, los niños pequeños, o sea, el bueno es buenísimo y el malo es malísimo. No pueden ponerse en que de pronto el bueno se haga mal en un momento. No, es el bueno buenísimo y el malo malísimo. La personalización está relacionada con que yo soy el sujeto receptor de todas las situaciones que están pasando. Ante una cosa negativa, siempre pienso que esto me va a afectar a mí o que yo he sido el causante de que haya pasado. Y un pensamiento absolutista y dicotómico. Entonces, como veis, estos errores cognitivos lo que me impiden es tener una percepción realista de lo que está pasando. Y sobre todo cuando hay situaciones de dificultad, porque haya un problema, porque haya una pérdida, pues el no ser capaces de darnos cuenta que nos estamos, que estamos favoreciendo la percepción de la emoción que tenemos por cómo procesamos cognitivamente la información, es importante cortarlo. Vamos a ver ahora las teorías del procesamiento de la información, pero considerando que nosotros en nuestra mente tenemos los esquemas, las ideas, las emociones, las tenemos ubicadas por nodos asociativos, es decir, la emoción de tristeza estará conectada con muerte, estará conectada con no tengo vacaciones, estará conectada con no tengo amigos, estará conectada con no tengo hijos, estará conectada con múltiples informaciones que cuando se van accionando en un momento dado puede hacer que el nodo de la tristeza aparezca. Entonces, va a estar este nodo, tiene todos estos rasgos asociados y van a ser siempre experiencias subjetivas, es decir, mi nodo de tristeza no es similar a cada uno de vosotros. Tendrá cosas parecidas, pero en conjunto, en la globalidad, no es igual. Tienen un patrón de respuestas autonómicas. Mi cuerpo, ante la elicitación de ese nodo, va a reaccionar de una forma determinada sin que mi mente esté diciendo ahora voy a quedarme paralizado o ahora voy a dejar de comer. No, va como patrón de respuesta a esta activación. Lo podemos describir con palabras y los pensamientos van a estar, esos nodos se crean desde las primeras experiencias tempranas. Por eso es tan importante la infancia, porque es cuando estamos estructurando la activación de los distintos nodos que elicitan las distintas emociones de la persona. Y estas experiencias tempranas están íntimamente relacionados con pensamientos, creencias que instituimos y los recuerdos que vamos acumulando. Bueno, vamos a ver ahora a Kurzweil que lo que nos va a proponer es un modelo donde aúna las teorías de Beck y de Bauer. Es un modelo donde hay una vulnerabilidad en la persona previa y ante un suceso estresante va a aparecer la activación de un nodo, pero de un nodo que genera la aparición de la depresión, pero va a haber, o sea, él identifica que el nodo no está aislado en nuestra mente, sino que está en conexión con otros nodos, con experiencias que pueden compartir. Por ejemplo, la pérdida de un ser querido puede estar conectado con el nodo de la tristeza, pero puede estar conectado con el nodo del apoyo, porque sintió la gratificación del apoyo de sus seres queridos y eso le reconfortó. Entonces, cuando se acciona un nodo, hay constructos cognitivos asociados que van a hacer que bien se mantenga la activación de la depresión, en el caso de la depresión, o bien que no, y es cuando no aparecería la depresión. Entonces, esto nos demuestra la importancia de los factores psicológicos
y cómo hay una disponibilidad de nodos cognitivos negativos y también hay una facilidad en activar los nodos. Estos constructos activados en la depresión están relacionados con la evaluación global del suceso como negativo y de uno mismo e interpretan la situación como incontrolable. Y cuando una situación es incontrolable, el sujeto lo que genera la sensación de no puedo hacer nada porque yo no lo puedo controlar. Entonces aquí aparece la teoría de la indefensión de Seligman, que hemos visto ya en varios temas, donde aquella situación que yo no puedo controlar es la que me genera el sentimiento de indefensión, no puedo hacer nada, y eso hace que aparezca esa tristeza. Para él sería causa suficiente. Pero tenemos ahora a Abramson que nos va a reformular la teoría de la indefensión aprendida. En un primer momento, en la exposición de Abramson, lo que nos habla como factor de vulnerabilidad es la composición de prima. Los sujetos pueden valorar una situación como interna o externa, es decir, yo puedo influir o no puedo influir. Entonces la internalidad sería un factor que favorecería la depresión. El sujeto lo puede valorar como estable o inestable, es decir, estable siempre va a ser así o inestable que en algún momento puede cambiar. Y finalmente global frente a específico. Y como hemos visto en todas las teorías hasta ahora, sobre todo en Beck, el rasgo fundamental es que sea global, que pasa siempre. Entonces, ante esto, el sujeto entra en esa indefensión, pero no solamente porque el sujeto sienta que no puede hacer nada para solucionarlo, sino porque le da la interpretación de es un problema mío, va a pasar siempre y en todo momento. Casi 10 años después, lo que nos dice este autor es que la expectativa que tiene el sujeto, la expectativa negativa de que aparezca un suceso y su valoración negativa es, junto con la indefensión ante la probabilidad de contener ese malestar, es lo que va a definir realmente la depresión. Entonces, aquí os comento como suceso vital negativo, yo nunca pensé que me iba a separar, y la indefensión por la probabilidad es, si me he confundido con mi pareja, pues muy probablemente la había elegido para que fuera para toda la vida y consideraba que era para toda la vida, no puedo, si me ha pasado una vez, pues me pasará siempre, no puedo fiarme de mí misma para escoger una pareja. Abramson entonces, en esta segunda lectura de la depresión, lo que nos dice es que los dos factores que se mantienen estables en la definición de la depresión va a ser, por un lado, el que es estable, el que es global, siempre, en todo momento, pero la percepción de que es interno, o sea, que yo no puedo hacer nada o sí puedo hacer algo, es lo que puede aparecer o no. Entonces, cuando aparece la depresión, lo que hay es déficit en la capacidad de incidir y solucionar un problema que va a influir en su autoestima. Para Abramson, el proceso va a ser sesgado y no distorsionado, como nos decía Beck. Beck nos decía que las creencias que se quedaban arraigadas en la persona hacía que distorsionásemos las cosas, porque solamente cojo lo que está acorde con lo que yo pienso y soy muy rígido a la hora de modificar este criterio.
Entonces, él lo que nos está diciendo es que es sesgado, porque hay una atribución de la información de lo que está pasando junto con el estilo depresógeno de la persona. Entonces, aquí tendríamos un poco el esquema de Abramson y la información que recoge de la situación va a ser del suceso negativo, va a tener un bajo consenso en relación a la población, es decir, solo me pasa a mí, un poco personalizando el malestar, va a tener una alta consistencia siempre, o sea que esa infrecuencia, y luego una baja distintividad porque es la capacidad de generalizar. Si me pasan haciendo una cosa, pues me va a pasar en cualquier otro momento. Y esto sería el estilo atribucional depresógeno, donde las áreas o sea, los temas de los pensamientos y del estilo atribucional va a influir en la aparición de los sucesos negativos y esto va a influir en mantener este estilo atribucional. Bueno, más adelante, y dentro de las teorías cognitivo-sociales, tenemos a Nolen que habla de los estilos de respuesta a la depresión, donde hay un pensamiento de distracción porque no atiende a la información global y luego tiene muchas respuestas rumiativas, es decir, esos pensamientos que no te puedes quitar de tu cabeza y que lo que te están haciendo es sufrir. Y estos estilos de respuesta se aprenden en la infancia. Para cáncer, lo que plantea es el modelo de autocontrol, que va a ser previo a teorías posteriores. Lo que nos dice es que una persona que tiene autocontrol, primero, puede autoobservarse. Pues efectivamente, o sea, si yo me conozco y me observo, veo las cosas que hago bien y las cosas que hago mal. En el caso aquí tenéis un ejemplo relacionado con un ejemplo del consumo de cigarrillos. Entonces, la persona se observa y ve cuántos cigarrillos fuma al día. Luego hay una autoevaluación, pues ver si realmente el consumo de esos cigarrillos le está produciendo algún tipo de malestar o no. Y en el caso de que vea que le está influyendo en la salud, lo que haría sería hacer una acción para combatir ese malestar, en este caso, dejando de fumar, pero buscando autorrefuerzos con acciones alternativas. Entonces, el autocontrol está íntimamente ligado con la frustración o el malestar, porque el autocontrol lo acciono para no estar siempre en un estado de bienestar permanente, sino para controlar las situaciones de malestar y para favorecer las situaciones que me van a venir bien. Entonces, en base a esta teoría del autocontrol, tenemos a Ren, donde, por un lado, identifica la depresión como contingente a la falta de refuerzo externo, pero además integra los conceptos de Lewison, Beck y Seligman. Entonces, el modelo también lo identifica como vulnerabilidad al estrés, o sea que realmente las patologías tenemos que ser conscientes que cada persona tenemos tendencia a un tipo de patologías, sin que sea patología. Entonces, desde este modelo de la vulnerabilidad a la depresión, aparecería un factor de vulnerabilidad y es el sujeto deja de tener conductas de autocontrol. Fijaros, esto va a interactuar con la situación estresante y la situación estresante que va a hacer que no tenga refuerzos y eso es lo que desencadena el episodio depresivo. Porque si la persona tuviera autocontrol, contendría ese estresor y entonces volvería a tener situaciones reforzantes. Las habilidades además es que cuando trabajamos en terapia se identifica claramente como uno de los aspectos a trabajar con el paciente
es el nivel de autocontrol que tiene, la percepción que tiene del autocontrol y ejercitar el autocontrol, porque eso es lo que le va a permitir empezar a iniciar a tener reforzadores positivos. Una persona que está triste, que no quiere salir de casa, el autocontrol hace que, aunque no le apetezca salir de casa, va a salir a dar una vuelta a la manzana. Y solamente dar la vuelta a la manzana, se activa su sistema sanguíneo, le da el sol, la melanina, en fin. Y entonces, ese autocontrol es lo que le va a favorecer salir del proceso en el que se encuentra. Lewinson nos va a hablar de la autoconciencia y es cuánta atención nos dedicamos a nosotros mismos frente al entorno. Entonces, en la depresión se caracteriza porque el sujeto se mira demasiado a sí mismo frente a la atención que le supondría el mirar al entorno que le proporcionaría reforzadores. Estos factores ambientales son los reforzadores primarios que tenemos. Y los factores cognitivos, mis pensamientos, van a mediar entre esos reforzadores que tengo en el ambiente y lo que consigo. Para él entonces será la autoconciencia la primera variable que va a mediar con la depresión, porque si yo tomo conciencia de que estoy mirando para adentro y no soy capaz de mirar para afuera, le va a permitir mitigarlo. Y tenemos aquí el esquema que nos presenta, donde primero hay, al ser diátesis estrés, pues hay que haber un acontecimiento que pueda provocar la depresión, como factores ambientales primarios. Que eso no tiene que ser una amenaza, porque realmente el superar las dificultades es lo que nos hace sentir que vamos consiguiendo, que vamos conteniendo, y eso es lo que hace a la persona estar bien. Entonces, cuando el sujeto ante una situación negativa ambiental tiene una interrupción de sus patrones de conducta automáticos, tener en cuenta que durante qué porcentaje de conductas a lo largo del día hacemos que sean automáticas frente a conductas que son pensadas y autodirigidas. Pues hay muchas que son patrones automáticos. Entonces, estos factores cognitivos van a mediar sobre las situaciones del ambiente y va a bajar la tasa de reforzamiento positivo, y la baja de reforzamiento va a hacer que yo tome conciencia de mi estado y me centre en mí mismo y no salga de mirarme a mí mismo y entonces entre en la depresión. Bueno, este artículo os lo traía solamente, fue cuando, previo a sacar el DSM-5, Allen Frances, que es un psiquiatra que estuvo colaborando en el DSM-4, pero no en el DSM-5, lo que criticaba era si realmente seríamos todos enfermos mentales, porque ante una sintomatología le poníamos el nombre, y el poner el nombre y la etiqueta hace que ya consideremos que tenemos esta patología. Entonces, bueno, pues lo traía un poco solamente como reflexión para saber que la depresión es una patología con una muy alta incidencia, que no por estar tristes vamos a decir que tenemos depresión, sino que se tienen que dar todas las circunstancias que veíamos en el DSM, pero tenemos que tomar conciencia de la no psicologización de las sintomatologías. Bueno, con esto entonces dejamos concluida la de hoy.